El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 los acompañaremos en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que desde ya quedan a su disposición para que usted nos consulte aquellos temas del derecho en los cuales tenga alguna duda. Y nos vamos precisamente a lo que vinimos, a escucharle a usted sus inquietudes. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero no es obstáculo para que sigamos aquí hablando con nuestros televidentes en torno a estos temas del derecho. Les recordamos a todos que no solamente cuando se afilian al sistema de seguridad social hay que hablar de pensión de vejez, porque existen otras modalidades en las cuales las personas también deben pensar para tener diversas opciones. Y sobre eso queremos referirnos más adelante cuando hayamos dado respuesta a nuestro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos algunos inconvenientes, pero vamos aquí a hablar entonces de esas modalidades de las pensiones en las cuales usted también debe pensar, no solamente en el de la vejez. Es claro que cuando uno inicia sus labores, lo primero que hay que hacer es vincularlo al sistema, pero la gente lo hace pensando básicamente en lo que es la pensión de vejez. Pero hay otras modalidades de pensiones y usted puede tranquilamente conocer cada una de ellas para que tenga diversas opciones. Entonces, pensión de vejez del artículo 33 de la ley 100, pero allí también se consagra otro tipo de pensión que es poco socializado y es la pensión especial de vejez a la que hace mención el artículo 33 de la ley 100, parte final. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted qué me cuenta? Bueno, aquí, hombre, intentando escucharles a ustedes. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Gracias, doctor. Estoy aquí en el barrio del Poblado. Yo ya había hablado con usted hace un mes. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Daniel Arango. Don Daniel Arango, ¿su inquietud cuál es? Pues la vaina del ejército que pagué en Bogotá en guardia presidencial en el año 72 al 74, que usted me dijo que escribiera y yo escribí y no me contestaron absolutamente nada. ¿Usted invocó un derecho de petición? Exactamente. ¿A través de qué vía lo hizo? ¿Virtualmente, por las redes sociales o lo llevó físicamente al batallón? Yo mandé una carta, la redacté bien y la mandé con un sobrino hasta Bogotá. ¿A usted la mandó directamente a Bogotá? Sí, señora, el guardia presidencial. ¿Tiene copia de ese radicado? Tengo copia, señor. Perfecto. ¿Cuánto o en qué fecha usted radicó la petición?
la fecha está el 25 de mayo. 25 de mayo, perfecto. Es decir que ya prácticamente se cumplieron los 15 días, no le ha llegado respuesta alguna, entonces vamos a orientarle qué hacer al respecto al amigo Daniel Arango. ¿Qué hacer al respecto cuando uno presenta una petición y no se la resuelven? Puede entonces colgar la línea telefónica y escuchar que aquí le orientamos qué hacer al respecto. Precisamente ese artículo 23 se consagró para que la gente pudiera tener un vehículo a través del cual pudiese reclamar esos derechos sustantivos y sobre todo los de carácter constitucional que no ameritan acudir a una instancia judicial. Por eso la petición es un derecho elemental, además de ser fundamental, es elemental. ¿Y por qué decimos elemental? Porque no se requiere de una rigurosidad de solemnidades. Basta que una persona interesada en conocer la respuesta a una situación, bien sea jurídica o de otra índole, pueda presentarla ante quien debe darle respuesta. Por eso el artículo 23 dice de manera textual que toda persona podrá, ojo, presentar o hacer peticiones respetuosas ante las autoridades. Y cuando hablamos de peticiones respetuosas, no es que tiene que hacerla un abogado o tiene que buscarse un léxico en el diccionario, no, simplemente en su caso, Diego Arango, basta con decirle al ejército, a ese batallón donde usted prestó su servicio militar en el año 72, 73 o 74, indicarle que conforme al artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 1437 del 2011 y modificado posteriormente por la Ley 1751 del año 2015. En ese sentido, entonces, usted deja resuelto el derecho de petición. ¿Y cuál es el fundamento de su petición? Aparte de que hay una norma constitucional que lo regula, también hay unas normas que entraron a reglamentar el artículo 23 y son las que acabamos de citar. Esto relacionado con la petición. No obstante, si usted así lo desea, usted puede también invocar la ley 48 del año 1993, ley 48 del año 1993, en donde se consagró en el artículo 40 que aquellas personas que hayan prestado servicio militar debe tenerse en cuenta este servicio para efecto de contabilización de semanas a los fondos de pensiones. Es importante resaltar que la ley 48 del año 1993 fue derogada por la ley 1861, ley 1861, y esta ley amplió las circunstancias dentro de las cuales una persona puede solicitarle al batallón en el cual prestó su servicio militar u ofició como soldado profesional para que esos tiempos se los certifiquen, y el Ministerio de Hacienda debe emitir un bono pensional con destino al fondo de pensiones donde usted se encuentre afiliado. Ya vamos entonces a indicarle qué sucede si no nos resuelven el derecho de petición. Pero bueno, estamos allí entonces en el fundamento legal, no solamente de la petición, sino en la obligación de que esas semanas sean revertidas a su fondo de pensiones. Si ya se cumplieron estas etapas o estos ciclos donde usted presentó la petición y no hubo respuesta dentro del término oportuno, esa es una petición que no puede superar los 15 días. 15 días establece el artículo 13, ley 1437, modificada por la ley 1755, creo que es del 2015, que entró a modificar lo que es el derecho de petición. Por eso, amigo Diego Arango, usted tiene ya la herramienta y ya le vamos a indicar qué hacer si la petición no ha sido resuelta.
Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, caballero, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, mi nombre es John James Herrera, ¿cómo está? John Carlos... No, John James Herrera. John James Herrera. John James. Correcto. ¿Cómo has estado, John James? No, muy bien, caballero, le tengo una consulta de un hermano. Entonces, la siguiente es la consulta. Mi hermano comenzó a trabajar desde 90-91, ¿no? Él ahí fue un contrato a término fijo. Sí, señor. Pero terminó ese contrato y él siguió hasta la fecha. Entonces la empresa ya pues lo quiere liquidar o lo quiere indemnizar. Entonces mi hermano tiene varias dudas, entre ellas si a él lo cobija la ley del 2003. Si lo cobija, la ley del 2003, la 789, usted ya sabe más que yo. A ver, mi hermano, ¿a qué realmente tiene derecho? Porque la empresa, pues él me comentó que como que le va a dar un tanto y le quiere seguir pagando un tanto, pero él la verdad todavía tiene dudas de todos estos años sin para a qué tiene derecho. Su hermano está trabajando desde el año 1990 o 91 en la empresa. Sí, el 90-91, él comenzó en el 90-91 sin un contrato a término fijo, y del 91 en adelante hasta la fecha hoy está trabajando en este momento. Perfecto. Hablemos entonces de que él está trabajando desde el año 1990, porque lo que hicieron fue convertírselo de término fijo a término indefinido. Luego el primer año también cuenta. Bueno, perfecto. Entonces tenemos un contrato que se inició en el año de 1990. Cuando usted me dice que hablemos de las normas que regulan, ¿qué ha pasado con el contrato? ¿Sigue vigente? ¿Él se va a retirar? ¿Lo van a despedir? ¿Qué sucede al respecto? Bueno, la empresa le dijo a él que la empresa se va a trasladar para Cúcuta, pero él para Cúcuta no quiere continuar. Correcto. ¿Ya? Él se quiere, como él está trabajando aquí en Jumbo, nosotros vimos aquí en Jumbo, sí, entonces señor. la empresa dice, no se preocupe, que si usted no se va, igual la empresa lo va, ¿cómo se dice? Lo va a liquidar, pues lo va, ¿cómo se dice? Liquidar, ¿cuál es la otra palabra? Sí, lo va a indemnizar, lo va a indemnizar. Lo va a indemnizar, correcto, sí. ¿Y su hermano qué edad tiene? Mi hermano tiene 55. Tiene 55 años y lleva 30 años trabajando en esa empresa. Correcto, sí, señor. ¿Y usted quiere saber a cuánto equivale la indemnización? Sí, nosotros queremos al menos para tener una base, porque pues a él le están proponiendo, al inicialmente dije, bueno, le vamos a dar un ejemplo, 30, y dice, no, pero es que yo no creo que yo cueste 30 millones en tantos años. Entonces yo, no, déjeme, yo consulto y yo averiguo primero, por antes de firmar y todo eso, porque ellos se van, creo que a finales del próximo mes se van a ir para allá, pues no va a continuar porque la empresa realmente va de capa caída. Entonces eso no hay ningún costo que ya lo pare ya. Correcto. ¿Y usted pero la empresa sí le dijo que lo iban a liquidar, le iban a dar la plata que le corresponde, pero realmente quiere saber realmente a cuánto tiene derecho, que no lo van a engañar. Bueno, entonces vamos a mirar al respecto qué sucede o qué norma se le aplica a él para efecto de indemnización. Correcto. Porque la norma ha venido con una dinámica y no es lo mismo la persona que se vinculó después del año 1991, el año 2000, que quien está trabajando desde mucho tiempo atrás en que entrara en vigencia la ley 789 del 2002. Entonces vamos a explicarle a usted, puede colgar la línea telefónica, tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar a través de este espacio tablero jurídico. Nos remitimos al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Si revisamos, este artículo ha tenido unas modificaciones en el transcurso del tiempo. Una primera modificación que se la hizo el decreto 2351 del 65. Estamos hablando hace 55 años, se hizo la primera modificación al artículo 64 a través del decreto 2351 de 1965. Allí se estableció entonces el monto de las indemnizaciones por la terminación injusta de un contrato de trabajo. Y por supuesto, cuando hablamos injustamente, esto conlleva a que el empleador tenga que hacer unas indemnizaciones a ese trabajador. En el caso, hay que mirar cuándo se vinculó la persona, porque en esos términos entonces podemos precisar qué norma aplicar. Porque si revisamos ese artículo 64, Código Sustantivo Laboral,
encontramos que además del decreto 2351 del 65, también fue modificado con la ley 50 del 90 y últimamente por la ley 789 del año 2003. 3 modificaciones sustanciales, y vamos a mirar entonces cuál aplica para el caso de su hermano en materia de indemnización. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Miremos a ver. Lo primero es decir que si su hermano está vinculado desde el año de 1990, él tiene derecho a una indemnización distinta a la que está actualmente en el artículo 64, la que está definida, es decir, aquella indemnización que estableció la ley 789 del año 2002. Como ya hemos hablado aquí de esa ley, ya ustedes conocen, sin embargo, vamos a hacer un repaso en torno a la misma. El decreto 2351 del 65 establecía que si esa persona lo despedían injustamente, había que reconocerle y pagarle una indemnización equivalente a 45 días de indemnización por el primer año. 45 días de indemnización por el primer año. Y de ahí en adelante, por cada año subsiguiente, había que reconocerle una indemnización de 15 días, siempre y cuando la persona tuviese una antigüedad de 5 años. Si la persona tenía una antigüedad superior a 5 años, es decir, superaba los 5 años, la indemnización no iba a corresponder a 15 días subsiguiente a los primeros 45, sino que era de 20 días. Miremos a ver, para que tome papel y lápiz. Si la persona tenía una antigüedad de 1 a 5 años, se le reconocían 15 días por el primer año, y por los otros 4 años había que reconocerle 15 días. Entonces tendríamos por el primero 45 y multipliquemos los 15 por 4, son 60, en total eran 105 días de indemnización si había trabajado 5 años. Esta persona no trabajó 5 años, sino que trabajó 10, entonces no eran 15 por cada año subsiguiente al primero, sino 20 días. Pero si la persona tenía más de 10 años de antigüedad, como lo es el caso de su hermano, entonces había que reconocerle 40 días de indemnización sobre los primeros 45 días. Hecha esta operación, ¿qué explicamos además? Este decreto decía que no era posible despedir a la persona, había que reincorporarlo al trabajo por obligación, había que reincorporarlo. Pero en el año 1990, cuando entra en vigencia la ley 50 del mismo año, ley 50 del 90, que entra en vigencia el 1 de enero del 91, se estableció para corresponder a esos cambios económicos que se estaban dando a nivel mundial. ¿Cuáles cambios económicos? A nivel de intercambio comercial, porque la ley 50, conocida también como ley de flexibilización laboral, no tuvo otro objetivo distinto que lograr que los inversionistas extranjeros pudieran hacer, digamos, inversiones en Colombia. ¿Para qué? Generar empleo, generar empresas, pero requerían unas condiciones laborales flexibles para poder tantear, como se dice popularmente, el terreno y saber si era factible o no invertir en Colombia. Por eso con la ley 50 lo que se hizo fue desobligar al empleador a reincorporar a un trabajador que había sido despedido sin justa causa. Entonces la ley 50 acabó con la obligación de reincorporarlo al trabajo cuando había sido despedido injustamente. ¿Qué sucedió? Se mantuvo entonces la indemnización de los 45 días por el primer año, 15 días por cada año subsiguiente si tenía una antigüedad de 5 años, 20 días por cada año subsiguiente al primero si tenía una antigüedad de más de 5 años, y 40 días por cada año subsiguiente
si la antigüedad era superior a 10 años. Pero ese artículo 64 sufrió en el año 2002. Apenas llegó el presidente de esa época. Ustedes saben quién ingresó a la presidencia o quién subió a la presidencia en el año 2002. Tan pronto subió a la presidencia, en un tiempo récord, aprobó una ley, porque se supone, llegó en agosto a la Casa de Nariño, y en diciembre ya se había aprobado la ley 789. Con la ley 789 se redujo el monto de la indemnización, se acabó con el recargo nocturno y con otros detalles que voy a explicarles a ustedes después de escuchar otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De aquí en la ciudad de Cali. ¿Y su nombre cuál es, señorita? Doctor, mi nombre es Sandra. Sandra, cuéntenos, Sandra, ¿en qué podemos ayudarle? Sí, doctor. Lo que pasa es que yo me comuniqué con usted, pues la verdad, hubo algo que no le entendí muy bien, o sea, porque siempre me comuniqué, fue la última que me comuniqué ayer, entonces pues por eso volví a llamar hoy. No hay problema, Sandra, aquí estamos para repetirle, no hay nada más agradable que repetirle a una mujer. Dígame, Sandra, ¿cuál es su caso para recordarle un poco a los televidentes? Sí, señor, yo le comentaba a usted que pues igual yo tengo una discapacidad y por eso tuve un porcentaje de 55%. Correcto, tiene una pérdida de capacidad laboral del 55%, origen común, me dijo que se había accidentado, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, respecto pues, a lo que yo alcancé a escuchar a usted, pues yo me comuniqué hoy con Porvenir. Entonces, pues ellos me solicitaron que si tenía la constancia ejecutoria, pues la verdad no sé qué papel es. ¿Que si tenía que la constancia de ejecutoría? Sí, ejecutoria. Sí. Entonces, pues me dijeron ellos que para yo seguir el proceso de la pensión tenía que presentar ese documento. Pero pues la verdad no sé quién me lo dará, porque pues igual la regional fue la que me calificó y pues la regional está cerrada en este momento y no contestan ni por correos, ni por mensajes, ni llamadas. Entonces pues en ese caso no sé, o sea, cómo podría yo obtener ese documento. La pregunta, Sandra, que no entendió usted es cómo recoger o cómo obtener el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral. No, señor, el dictamen yo lo tengo, que es el que tengo pues el porcentaje. Ellos me hablan de una constancia ejecutoria, me explicaban que es un documento que le dan a uno cuando pues Alfa, que era la aseguradora, no presenta ninguna impugnación, entonces para que quede ya el porcentaje en firme, ¿no? Perfecto, entonces ya le vamos a explicar a usted, señorita Sandra, en qué puede consistir esa constancia de ejecutoría del dictamen de pérdida de capacidad laboral que le realizó la Junta Regional. Esa es su pregunta. Sí, doctor, y otra cosita para recordar. Yo le había comentado a usted que pues igual como yo sigo vinculada a la empresa, entonces pues la empresa me está solicitando incapacidad. Pues yo ya no tengo incapacidad porque pues por el porcentaje. Correcto. Entonces ellos me están pidiendo un documento donde posee que pues igual yo ya no tengo incapacidad. ¿Será que yo les puedo presentar el dictamen a ellos sin ningún problema? Perfecto. Eso se lo vamos a responder también entonces. Si le puede o no presentar usted el dictamen y qué sucede con la ejecutoría del mismo. Sí, señor. Bueno, Sandra, no hay problema, ya vamos a orientarle. Puede colgar la línea telefónica y escuchar atentamente la respuesta que le vamos a dar aquí en Tablero Jurídico, como suele hacerse. Pero antes vamos a culminar con John James Herrera. No, con John James Herrera. Sí, claro, John James Herrera. John James Herrera nos está manifestando a nosotros que desde el año 1990 el hermano trabaja con una importante empresa, la cual se va a trasladar a la ciudad de Cúcuta,
y que le han llamado a que lleguen a un acuerdo para indemnizarlo y pagarle lo que establece la ley. De esta forma, pues, lamentamos se queda sin trabajo, está muy joven, 55 años apenas, tiene ya las semanas suficientes porque si lleva 30 años trabajando con la empresa, deben más o menos tener 1.500 semanas, más o menos 1.500 semanas cotizadas si lleva 30 años trabajando, pero la edad no le alcanza, aún le faltan 7 años para poder conjugar los dos requisitos que exige el artículo 33 de la ley 100. Sin embargo, la duda se presenta es en torno al monto de la indemnización. Lo primero que le decimos a las personas es, aquí le damos una explicación general, abstracta, globalizada, porque la explicación, si bien es cierto, preguntó o nos consulta John James Herrera, la respuesta que le damos a él se aplica a todos los televidentes que tengan una situación similar. Entonces, le explicábamos que son 3 disposiciones que modificaron el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Primero, el decreto 2351 del 65, segundo, la ley 50 del 90 y tercero, la ley 789 del año 2002. Explicábamos que esa fue una ley que se aprobó en un tiempo récord porque el presidente llegó en agosto, inmediatamente presentó a consideración del Congreso y en diciembre muy juiciosamente se aprobó una norma que iba en detrimento de los trabajadores desde todo punto de vista. Ahí es donde ustedes, comunidad, sociedad en general, pregúntense entonces qué hacen los padres de la patria, si todo es posible, si todo se vale por el solo hecho de que tengan algún incentivo económico por la función que usted le delegó a él para que a nombre del pueblo legislaran, que es el juicio que algún día Colombia tiene que hacerle a algunos políticos en este país, porque siempre se les elige para que gobiernen y que gobiernen bien, pero terminan gobernando mal y terminan apoderándose de lo que no deben, es decir, salen gananciosos por todos lados. Malos gobiernos y se enriquecen ilícitamente porque se toman las arcas del erario público. Entonces, ¿qué pasó con la ley 789? Entró a modificar el monto de los días para entrar a su vez a reconocer las indemnizaciones a una persona. ¿Qué dijo la ley 789? Cambió el número de días a indemnizar o el número de días a darle a ese trabajador por concepto de indemnización. Y está actualmente en los siguientes términos. Aquellas personas que se vincularon en un tiempo, por allá en el año 92, 93 en adelante, se les aplica la ley 789, porque la ley 789 dice que si al entrar en vigencia esta disposición, la persona tenía 10 o más años de antigüedad en el trabajo, había que aplicarle lo que establecía la ley 50 o el decreto 23651 del año 65. Pero si la persona tenía menos de 10 años de antigüedad en el trabajo, le aplicaban la ley 789. Como la ley entró en vigencia en el año 2002 y él está trabajando desde el 2001, entonces a su hermano hay que aplicarle la ley 50, es decir, la indemnización anterior, que comprende entonces el tiempo que acabamos nosotros de indicarle, los 45 días por el primer año, y como tiene más de 10 años de antigüedad, hay que reconocerle por cada año subsiguiente a ese primero, 40 días más por cada año. Hacemos las cuentas y ya le indicamos cómo dividir para que le dé una cifra más o menos exacta. ¿Qué estableció la ley 789 en materia de indemnización por despido injusto? Lo normal es que la ley 50, la ley 789 indicó, un empleador puede despedir a un trabajador en cualquier momento cuando él lo desee. Ojo, el empleador puede terminar una relación laboral cuando él lo desee, bien con justa causa, como lo indican los artículos 61, 62, 63 del Código Sustantivo del Trabajo,
o bien sin justa causa, como lo indica el artículo 64. Justa causa están detalladas una a una en el artículo 62, 63. Una justa causa, un hurto, una agresión, es decir, muchas cosas. Sin embargo, esa generalidad de poder terminar un contrato de trabajo en cualquier momento por parte del empleador tiene a su vez unas excepciones que también hemos enfatizado aquí, y son cuando la persona está incapacitado, discapacitado, calificado con pérdida de capacidad laboral, si está en licencia de maternidad o está en embarazo, si el esposo de la mujer que está, ojo, en licencia de maternidad o en estado de gestación y esta no trabaja, tampoco lo pueden despedir sino con la previa autorización. Si la persona está en situación de prepensionado, tampoco lo pueden despedir. Esas son algunas de las excepciones para despedir a un trabajador, como lo indica el artículo 64. Es decir, usted como empleador tiene su dinero, le puede decir a este trabajador: usted se me va, no trabaja más conmigo. ¿Por qué? Simplemente no quiero que trabaje más, y se va. Lo puede hacer, siempre y cuando lo indemnice, como va a ocurrir con el hermano de John James Herrera. En este caso, no porque no lo necesiten, lo necesitan, es un trabajador antiguo, por experiencia, pero el cambio de sede de la empresa a una distancia considerable, porque se va para otra ciudad un poco distante, va a impedir que él continúe trabajando en esa empresa. Entonces lo van a indemnizar. No le pueden aplicar la norma como está hoy. ¿Y cómo está la norma hoy? La norma dice que si el contrato es a término fijo, se le deben reconocer los salarios que faltaban para la terminación del periodo inicialmente pactado o cualquiera de esas prórrogas. Así lo establece el artículo 64. Si es a término fijo, hay que pagarle el tiempo que faltare para la terminación del contrato de trabajo. Pero la norma hace una salvedad, y es de que si la persona le faltan menos de 15 días, la indemnización no puede ser inferior a 15 días de salario. No puede ser inferior. Ahora bien, si la persona tiene un contrato a término indefinido, entonces en este caso le van a reconocer dependiendo el salario que devenga. Si la persona devenga un salario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en este caso la indemnización corresponde a 20 días de indemnización por el primer año y 15 días por cada año subsiguiente al primero, si devenga un salario mayor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si la persona tiene un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización varía. Por el primer año ya le van a reconocer un equivalente de 30 días y por cada año subsiguiente le van a reconocer 20 días. Así quedó establecido. Es decir, que el presidente de la época, del año 2002, le quitó de tajo a los trabajadores por indemnización 15 días en el primer año y además le redujo de 40 días que tenía a 20, y todo el mundo sigue pensando que es el mejor presidente de Colombia. Todo el mundo sigue pensando que tenemos una deuda que nunca se la vamos a pagar, a pesar de todas las cosas que se hizo en materia de derecho laboral y de la seguridad social. Todo el mundo sigue pensando que es el gran Mesías, el que vino a salvar la patria en Colombia. Para algunos mucho más radicales, el prohombre, el mejor hombre que ha dado la historia de Colombia. Yo opinaría lo contrario, que ojalá Colombia nunca tenga un mandatario en esas condiciones. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Porque todas sus normas, en su mayor parte, con ese argumento falaz de que estamos combatiendo a esto, a otro criminal, terminaron fue combatiendo precisamente a las personas de bien. Y no solamente a punta de lo que ya ustedes saben, sino también con las normas. Porque esta ley 789 del 2002, a la cual estamos haciendo mención,
no solamente acabó con ese recargo nocturno de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, sino que además estamos indicando que redujo el monto de indemnización de 45 días por el primer año, lo bajó a 30 días. Y de 40 días por cada año subsiguientes, quedó únicamente en 20 días por cada año subsiguiente, para que ustedes miren más o menos. Luego, para finalizar la respuesta a John James Herrera, le indicamos entonces que lo mejor que deben hacer es recibir su indemnización en debida forma, hacer la firma de la misma. Si la empresa se equivoca en el monto, por supuesto, ojalá no se equivoquen, porque si se equivoca en la liquidación, recuerde, John James Herrera, para que se lo diga a su hermano, la empresa que paga mal debe pagar doble, como se dice, y en este caso el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece de manera textual que si un empleador no paga las acreencias laborales de manera oportuna o a la terminación de la relación laboral, va a incurrir en una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo. Ojo, si no paga la totalidad de lo que debió pagar, debe reconocerle a ese trabajador 1 día de salario por cada día de retardo. Y aquí en este caso, si le entregan una liquidación que da 30 millones, 40 millones, 50 millones, pero por equivocación dieron 20, dieron 30, dieron 40, faltó algo, usted puede exigir esta sanción moratoria por falta de pago prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo Laboral. De esta forma, pues, le respondemos a John James Herrera para que le diga al hermano, y no se olviden, cuando tengan la liquidación, ahora sí, puede llamar al INCOL a hacer llegar la liquidación respectiva y nosotros verificamos si ha sido liquidado conforme a ley. De lo contrario, da lugar a una reclamación que inicia con una conciliación y posteriormente, si no hay respuesta de la empresa, ya sería por vía judicial, para que nos quede claro esta parte. Con esto damos entonces por respondida la pregunta que nos hacía John James, y vamos a hablar aquí de la señorita Sandra, que repite o exigió que le repitiéramos, y me parece maravilloso repetirle a una niña que me diga repítame, y le voy a repetir, porque ayer le estábamos diciendo a Sandra de que si ella tiene una pérdida de capacidad laboral del 55% y ha mantenido la rigurosidad en sus semanas de tal suerte que tenga las 50 que exige el artículo 39 de la ley 100 durante los últimos 3 años, sin aplicar pues el principio de favorabilidad, porque el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa entramos a estudiarlo en la medida en que la persona no cumpla con lo que indica el artículo 39 de la ley 100. Vamos a mirar con el amigo Edinson para que por favor nos colabore con el ruido, porque no se escucha muy bien por parte de los televidentes, porque estamos escuchando un ruido que impide que la comunicación sea fluida. Entonces le indicamos a Sandra, si tiene un 55% y sus semanas, ya cumplió y dijo bingo, artículo 38 y 39. Pérdida de capacidad laboral en un 50% que implica declaratoria de inválido. Y además debe tener las 50 semanas cotizadas, como lo indica el artículo 39. 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Ahora bien, se sometió a una experticia, a un examen de valoración por parte de la Junta Regional para determinar no solamente el origen, sino también el porcentaje y sobre todo la fecha de estructuración. La fecha de estructuración es muy importante porque a partir de ese momento se adquiere la condición de inválido y en consecuencia comienza a generarse la obligación del fondo de pensiones, en este caso, a reconocer la pensión a esa persona. Entonces, le indicamos allí de esta manera para que tenga presente que ya tiene ese requisito. Con respecto a la ejecutoría,
le decimos a doña Sandra, la ejecutoría del dictamen consiste en que cuando se emite el mismo y transcurren los 10 días hábiles sin que las partes, sin que los extremos procesales presenten reclamación, en ese caso entonces entra a quedar ejecutoriada la decisión, en este caso el dictamen. Repito, señorita Sandra, si después de 10 días de haberse notificado, los 10 días hábiles comienzan a contarse a partir del momento en que le llegó a su correo electrónico, un día después. Si le llegó hoy, los 10 días comienzan a contarse a partir de mañana, 10 días hábiles. Si dentro de esos 10 días no hubo ningún tipo de pronunciamiento de inconformidad, tanto de su fondo de pensiones como de su parte, allí la sentencia queda debidamente ejecutoriada. De tal suerte que no tiene ninguna razón que el fondo de pensiones le esté exigiendo una constancia de ejecutoría. Eso no existe y no está en la norma. ¿Por qué razón? Porque se presume que si ni usted apeló, ni ellos apelaron, y ya se surtieron los 10 días que establece el Código Contencioso Administrativo, pues se supone que ya quedó ejecutoriada. Luego, señorita Sandra, la ejecutoría de una decisión, la ejecutoría de una providencia consiste en que se vence el término dentro del cual las partes pueden presentar su inconformidad o insatisfacción con el pronunciamiento. Ahora bien, en el caso hipotético que usted necesite demostrarle, basta con ese dictamen que se presume ya usted tiene en su poder, porque a raíz de la pandemia, todas estas entidades, especialmente la Junta Regional, la Junta Nacional, están surtiendo las notificaciones a través de la virtualidad o de las redes sociales. Entonces, en su correo electrónico le enviaron el dictamen. Ese dictamen se notificó desde el momento en que usted lo recibió en su correo. No le hace que usted se haya demorado 2, 4, 5 días para abrirlo, ya está en su correo hace varios días y los días comienzan a contarse un día después de haberlo enviado, un día hábil. Ojo con eso. Entonces, usted saca ese dictamen, lo imprime y lo puede enviar, lo puede radicar junto con los demás papeles que le exigen para poder reconocerle la pensión. Entonces, lo que debe hacer usted es eso, imprimirlo, llevarlo. Ahora bien, si le están pidiendo una constancia de ejecutoría, la misma Junta Regional, al momento de notificarle, le está indicando una dirección electrónica a la cual usted puede pronunciarse. Entonces usted va a extraer esa dirección electrónica que aparece en el dictamen y le va a escribir a la Junta. Le va a decir: señores, Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, Pepita Martínez, con sus generales de ley, identificándose, les exige que el Fondo de Pensiones a su vez está pidiendo una constancia de ejecutoría para que ellos se sirvan en ese mismo sentido, informar que ninguno de los extremos procesales ha presentado un recurso de alzada o un recurso de reposición contra ese dictamen. Y al transcurrir esos 10 días significa que está en firme. Con esto resuelve el problema y bienvenida a esto de la tramitología que existe hoy en día en nuestro sistema. Aunque por fortuna, poco a poco han venido expidiéndose normas que tienen como función, que tienen como misión ir acabando un poco con esa tramitología. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se debe presumir la buena fe y tantos requisitos lo que hacen es ir en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 83 sobre la buena fe que debe presumirse. Para que nos quede claro esa parte, le recordamos pues a todos nuestros televidentes. Y vamos a culminar el programa en el día de hoy entonces haciendo mención entonces para que las personas sepan cuáles son esos tipos de pensiones
que pueden tener, digamos, en algún momento a su disposición cuando cumplan los requisitos. Hablamos de la pensión de vejez, artículo 33 de la ley 100. Hablamos de la pensión especial para madre inicialmente, hoy en día para padre y madre, inicialmente para cuando tuvieran un hijo menor de edad en situación de discapacidad, hoy en día no interesa si es menor, lo importante es que esté en situación de discapacidad, pero además de estar en situación de discapacidad, debe depender económicamente del padre que está reclamando la pensión especial de vejez o la madre que está reclamando la pensión de vejez. Y ojo, la norma indica, también fue reformada porque la ley 100 decía que únicamente era para aquellos padres que estaban afiliados al régimen de prima media con prestación definida, es decir, los que estaban vinculados al Seguro Social ayer, hoy Colpensiones. Pero la sentencia 758 del año 2014 estableció que en ambos regímenes puede reclamarse pensión familiar tanto en el régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones hoy, como en el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados. Allí se puede escenificar. ¿Qué se requiere? Que la madre haya cotizado el mínimo de semanas exigidos. Hoy, para Colpensiones, 1.300, para el fondo privado, 1.150. Además, que tenga un hijo en situación de discapacidad. Tener un hijo en situación de discapacidad significa que ya debe estar calificado por la entidad competente y debe tener una pérdida de capacidad laboral del 50 o más por ciento para demostrar que en efecto está en situación de discapacidad. Y adicionalmente debe también demostrarse la dependencia económica. La dependencia económica no es solamente ese sentimiento, ese afecto, es demostrar que esa persona depende económicamente de la madre porque carece de ingresos dada la situación en que se encuentra. Porque es posible que usted tenga un hijo en situación de discapacidad, pero usted no depende, o ese hijo no depende de usted, porque es un hijo que quizás esté pensionado, tenga una renta y no necesite de los padres económicamente. Allí no opera la pensión especial de vejez que se fija en el artículo 33 de la ley 100. Entonces, repito, solamente se pensiona a cualquier edad, pero debe tener el otro requisito, que son el mínimo de semanas que se exigen. 1.300 en Colpensiones, 1.150 en los fondos privados. No importa que tenga 40 años, 45 años, 50 años, lo importante es que tenga el mínimo de semanas, un hijo en situación de discapacidad, calificado con el 50%, que dependa económicamente, entre otros aspectos. 3. Pensión familiar, artículo 151 de la ley 100, que entró a ser reglamentado por la ley 1280 del año 2012, 1580 del 2012, repito, ley 1580 del 2012. Con esta ley se reglamentó el artículo 151 de la ley 100 y de forma amplia se estableció que una persona puede sumar las semanas de su cónyuge, compañera o compañero permanente, y cuando cumplan la edad, ambos pueden reclamar esto que conocemos como la pensión familiar. 3. Pensión de sobreviviente. Ya conocemos, cuando fallece el afiliado, en este caso se genera una sustitución pensional. Pero si fallece, si fallece el pensionado, hablamos de una sustitución pensional. Pero si fallece el afiliado, hablamos de una pensión de sobreviviente. Sus requisitos están establecidos en los artículos 46 y 47 de la ley 100. 5. Pensión sanción. Pensión sanción, aquella que obligan al empleador a reconocerle al trabajador cuando, habiendo desempeñado la función laboral durante los tiempos que se exigen para obtener una pensión de vejez, no fue afiliado nunca. En ese evento se obliga al empleador para que sea él quien reconozca esta pensión. Artículo 133 de la ley 100. Artículo 133, ley 100. Y finalmente tenemos la pensión de invalidez,
artículo 38, 39 y 40 de la misma disposición, en donde también, como en casi todas las modalidades de pensión, dos requisitos. Uno, haber perdido capacidad laboral en un 50%, que es igual a ser declarado inválido. Y tres, la densidad de semanas que se requieren. Esos dos requisitos son indispensables. Pues bien, el tiempo se nos acaba, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, para que ustedes estén allí al pie de su televisor, aprendiendo con nosotros cómo reclamar los derechos que todos los días le niegan las entidades del sistema de seguridad social u otras entidades, porque no solamente son aspectos relacionados con el derecho laboral y la seguridad social, sino en otros campos. Aquí usted nos puede llamar y obtener información gratuita, conocimiento especializado en torno al tema del derecho laboral y de la seguridad social. A todos ustedes, pues, les agradecemos por comunicarse con nosotros y nuestros saludos para todos nuestros televidentes fieles que están allí siempre. La doctora Milena Murillo, la señora Amparo, que también está allí siempre escuchándonos, Amparo, que se encuentra en su casita, Amparo Ruiz Daza o Amparo Daza Ruiz, no interesa, siempre la llevamos ahí en el corazón. Lo mismo que a Juan Camilo Palacios, a el amiguito Andrés Stewart Londoño, también son asiduos televidentes de este espacio Tablero Jurídico y nos escriben de manera permanente porque están allí firme, al pie del cañón, aprendiendo con nosotros todo lo que tiene que ver con estos temas del derecho que resultan muy complejos. A todos ustedes les agradecemos por habernos escuchado, los invitamos para que socialicen lo que aquí se aprende y les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.